Fecuaz, fecuaz. Alerta, suscríbete al canal, no lo pienses más y vámonos pa' allá. Alerta, suscríbete al canal, no lo pienses más y vámonos pa' allá. Por encima la baby, por encima la baby, por encima la baby. Este canal es pa' ti y no te vas a arrepentir. Por encima la baby, por encima la baby, por encima la. Estamos aquí, vamos a comenzar el Reggaeton Barber Podcast en la casota desde Olivo Barber Shop, así se llama, ¿no? Sí. Aquí tenemos el patrón aquí de la barbería, aunque el hombre es humilde, el hombre no se considera patrón, ¿me entiendes? Para presentarnos, tu nombre y tu labor aquí en la barbería. Olivo, y soy administrador y dueño. Ya está, el pana es el invitado especial, tu apodo. A mí me dicen el Chema, ¿viste? Por ahí como mejor conocido, pues el Chemita. Ya sabes, estamos activos siempre por ahí, vivo siempre. Pana. El Maní, todo el mundo me conoce aquí como el Maní, el barbero loco. Y trabajo aquí en la barbería de barbero. Ya ustedes saben, mi gente. Ok, ya está. El pana. Yo soy Ricky, otro barbero que trabaja aquí en Olivo. Ya está. Ricky, vamos a subir un poquito la voz, Ricky, que te veo desanimado. No, es que está bien. Está cansado. El hombre está aquí ¿desde qué hora? Desde las 9 por ahí. Ya está. Vamos a empezar con Olivo, ¿no? Olivo, ustedes los barberos, en realidad la gente lo ve también como que ustedes son artistas. ¿O tú no te has puesto a pensar en eso? Claro, nosotros somos artistas, pues nosotros lo que hacemos es ver los tigres bien en la calle, para que manguen, tú sabes cómo es. Y de la barbería es que se escucha todo también. No, en la barbería llega todo, porque también somos consejeros, aparte de barberos, porque tú sabes que llegan todos los problemas, llegan a la barbería. Hay que ser psicólogo también, ¿verdad? Sí, hay que bregar con todas las situaciones aquí, papi. Sí, estamos activos. De clientes diferentes, ¿sabes? No es fácil. Eso es así. Maní, Dígame a ver. si en verdad te ponen a un artista de cualquiera del género, ¿a qué artista tú le harías un recorte y qué recorte le harías? Bueno, de verdad, en verdad, me gustaría acicalar a Farruko. A Farruko. Sí. ¿Y qué recorte le haría a Farruko? No sé, me interesaría más en la barba. Pero el recorte que le tendría lo tengo en mi mente. Pero voy con la barba. ¿Con la barba? Sí. Si tú tienes un artista, ¿qué artista sería y qué recorte le haría? Está dura esa, no sé. ¿Qué artista? ¿Qué artista todavía tú has visto por ahí charreando los recortes? Que tú dices, coño, yo lo puedo acicalar y le puedo hacer este recorte y le va a quedar mejor este recorte. Mira, yo de verdad, en verdad, Claro. yo digo que el Farru, porque lo he visto, una persona bien, que está en todos los shows, en toda la vaina, y lo veo con la barba de cuadrar y toda la vaina. Pero de verdad, en verdad, toditos son bienvenidos aquí. Ya está. ¿Qué artista y qué recorte le haría? Pana, pégate al micrófono. Creo que recortaría a Mickey Wu. Me equivoco, ¿qué recorte le haría? No sé todavía, pero sé que puedo hacer algo ahí. Ya está. Chema, el gran Chema, mi pana. Dígamela aquí, ¿Qué es la que hay? aquí estamos siempre activos y vivos por ahí. Vamos a empezar ya con lo que tengo aquí, ya yo he apuntado aquí. ¿Sabe de lo de Justin Santos, hermano de Arcángel? Sí, créeme, sí, he visto en las publicaciones por ahí que han puesto muchas cositas, en verdad, pues le acompaño los sentimientos y que pues sinceramente fortaleza para la familia, en verdad. Fortaleza para la familia, ¿sabes? ¿Te enteraste de esa noticia, Olivo? No, yo no estaba enterado, papi. El hermano de Arcángel, una individua, se fue en el puente de Teodoro Moscoso en Puerto Rico, se fue en contra del tránsito, según las autoridades, y lo que se sabe hasta ahora, la mujer le encontraron con alcohol en el cuerpo. Embriagada y se llevó al hermano de Arcángel enredado. Y en esta fecha, No, está brava la cosa, ¿no? todo el mundo está perdiendo gente últimamente, lo que yo veo. Así mismo es. Está dura. ¿Qué piensas de eso, pana? Bueno, Pégate aquí. La O cumbia llévatelo para allá, para allí. no
está aprendiendo mucho. ¿Cómo? Bueno, no sé. Yo cuando hablé tampoco Entiendo sé esa funcionar. situación, sé cómo es perder un hermano así, tú sabes, en estos tiempos, que le dé fortaleza a la familia y eso para que sigan para adelante. Ya está, fortaleza a la familia. ¿Qué tú crees, pana? Bueno, yo te voy a decir algo. Todos los días, cada uno de nosotros pierde un familiar o algo. Pero tenemos que ser, el alcohol te transforma. Y tenemos que ser, todo el mundo caer en tiempo. Si estás borracho, llámate un Uber, un taxi que va a gastar menos. Y puede llegar a tu casa vivo. Porque como fue el hermanito de Arcángel, que nuestro querido pésamo para todito ellos, la Seguro. familia y eso. Eso es así. Y que llame un Uber de verdad. Nosotros como jóvenes tenemos que, ¿cómo te digo? Que llevar una responsabilidad por nosotros mismos, porque a veces uno lo hace a lo loco, pero la familia es lo que sufre. Porque así un compañero de nosotros hace poco pidió un hermano casi en lo mismo, parecido. Y eso duele, de verdad. Y contigo mismo seguimos con Flow La Movie. ¿Viste lo que pasó con Flow La Movie? En un aeropuerto allá reconocido de la República Dominicana también. Sí, me enteré de eso. ¿Qué piensas de eso? Eso está feo. Ahí hay un gato entre macutos, como digamos nosotros allá. Sí, porque no sé. Ahí hay un gato entre macutos. No quiero ni opinar de eso. Ya pero ya tú sabes. Chema, ¿qué crees de lo de Flow La Movie? Bueno, pues yo lo que le puedo decir es que pues fortaleza a la familia, de verdad, son noticias bien tristes. Sé cómo se siente más o menos la situación, ¿me entiendes? Porque perdió familiares más o menos para esta misma fecha y créeme que no es lo mismo, no, la Navidad no va a ser igual. Y pues le deseo mucha fortaleza a la familia, créeme que es algo bien triste y pues no tengo más que decirle, ¿me entiendes? Mucha fortaleza y bendiciones a su familia. ¿Qué piensas tú? ¿Tú sabes quién es Flow La Movie? Sí, el productor. Sí, Sabe. escuché la noticia, pésame para la familia, eso es bien lamentable. Y yo quisiera un día de todo despertarme y no escuchar que nadie se ha muerto, porque todos los días sigue muriendo gente. ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Así es, así Vamos a es. empezar a orar o a hacer algo, porque No, hay que buscar también de Dios por su lado. esto está feo, hay que ponerse en algo. ¿Sabes de Flow La Movie, pana? Sí, también, como dicen, es feo que toda esta gente se están perdiendo así y los demás, los jóvenes, más, pero o sea, hay que cuidarnos más. Ok. ¿Saben? Todo el mundo está aquí, está claro de quién es Eladio Carrión. Ese- ¿Saben? Sí. Sí, Uno de los estamos activos con él aquí. Yo lo sigo eh. mucho y en verdad uno de los favoritos, créeme que le mete duro el flow. Sí, ese es de los favoritos. Se la doy en verdad. Estos Un bonito últimos- álbum. Perdonen, en estos últimos días o meses han salido el álbum de Eladio Carrión, el de Anuel AA y el de Farruko. ¿Cuál de esos álbumes tú crees, maní, que es el más duro para Bueno, ti? yo te voy a ser sincero y claro. Eladio Carrión está empezando y está en su mejor apogeo, de verdad. El chamaquito es un duro. Él sabe ya que es mi ídolo. Porque cuando aquí nadie ni lo escuchaba, ese tigre, yo ponía eso aquí en la barbería y los tigres me decían, ¿quién es esa porquería? Y ahora esa gente que me decían eso, lo oigo escuchando esa misma música en el carro. Porque la verdad, en verdad, tiene talento el chamaquito. Y aquí lo apoyamos. Y él sabe eso, más que eso. O sea, que de esos discos, de esos álbumes que salieron, tú apoyas más a Eladio Carrión. Sí, yo le apoyo a Eladio Carrión. Por encima de Pepa De y de la todo, Juca y de toda esa todo, música de que ahora todo. mismo salieron. De todo, porque es lo como él dice, que cómo lo pueden llamar a muchos artistas si le escriben las canciones, ¿entiendes? Como él dice así mismo. Entonces yo creo que es un artista y creo que ese va a ser uno de los que los nietos de nosotros y los hijos lo van a aclamar, de verdad. Ya está. Olivo, ¿qué piensas del álbum de Eladio Carrión, el de Anuel AA o Farruko? Tú estás Farruko. Farruko. ¿Por qué Farruko?
Pues Farruko, lo de Farruko, la loquera es sandungueo. Últimamente está Sí. mandando fuego, ¿verdad? Sí, está sí, duro, está duro. Está todo el que lo verdad. Es agatado, pero, aunque no es un buen mensaje para la juventud, pero a mí me gusta. Y está cogiendo esa fuerza también de allá, desde la República Dominicana, juntándose Me gusta, con eso. A mí me gusta la loquera. Sí, lo bueno que tiene es que está sacando muchos chamaquitos de bajo mundo y eso es bueno por él, de verdad, porque Así le puso a la música de él sí, ahora, eso lo a todo el mundo. necesitamos. En verdad, yo se la doy por eso, pero el mío es Carrión. Ya está. Chema, Eladio Carrión, Anuel AA o Farruko. Pues sinceramente los apoyo a toditos por igual, ¿me entiendes? Pero se la doy a Eladio, en verdad. El chamaquito está matando la liga duro, duro. Lo que Eladio Créeme. dice es lo que nosotros vivamos día a día. ¿Por qué Eladio, Chema? No sé, me gusta su estilo de expresarse, su estilo de música. En verdad me gusta su flow. El Créeme. hombre empezó como La influencer, letra, ¿lo oíste? la letra cabrona. Sí, me gusta su flow. Tiene una letra cabrona. Sí. Pero que a mí me gusta más el sandungueo. Que siga así adelante, así que va bien. Compañero aquí que habla de lo que vive y eso es lo que uno vive en la calle, lo que está hablando. Tiene mucho código la letra de. Si tú no eres de la calle, tú no lo entiendes. Eso es así, eso es así. Pana, Eladio Carrión, Farruko, Anuel AA. Creo que con lo mismo de Eladio Carrión. He Y escuchado yo un par de discos de su música y eso. Ok. Está heavy. No es bueno, de verdad, pero y Se lo me que no está me rompiendo ahora sí, con lo ese que a disco mí de en verdad, ahora. yo te voy a decir la verdad, a mí lo que no me gusta de Anuel es como que con lo que él dice las canciones, como que él quiere, como que él es mejor que todo y nadie es mejor que nadie, ¿entiendes? Esto tiene una película montada, tiene un Exacto, personaje. exacto, es porque es joven, ¿entiendes? Y él está viviendo lo que ha escuchado, no sé, porque no lo conozco de verdad. Quizás lo que vivió. Exacto, pero cuando uno viene de bajo mundo, de la calle, uno no habla así, uno es humilde siempre, de verdad. No me gusta como él habla en la calle, como, oye, soy mejor que todo el mundo. Si él mismo sabe que hay gente mejor que él, ¿entiendes? Se la doy al chamaquito, de verdad, pero eso no me gusta. Porque para que él pudiera tener ahora mismo por lo menos el 93% de los seguidores, pero mucha gente no está de acuerdo con eso, porque él se está tirándose como que ella es Dios, Sí, sí. ¿entiendes? Sí. Y eso no es así, él tiene Ya que se está ser yendo humilde. súper por encima de las Exacto, él expectativas tiene y que de ser- todo. Tiene que ser humilde, siempre. Nunca, siempre tigre, nunca palomo, pero la humildad prevalece. Ya está. Con el pana, vamos a empezar con el pana. Pana, tiene que pegarte Ricky, ahí actívate. o hablar más Estoy duro, ahí, sí. Yo estoy aquí chile, me están dañando la nota. No, está bien, Estoy aquí está bien. chilling. Es que yo te veo que estás ahí como que en baja. Sí, gozando, yo soy así. Vamos a ver si te motiva con lo que viene ahora. Daddy Yankee y Don Omar, ¿se merecen que realmente lo sigan comparando con los nuevos talentos que están saliendo ahora? ¿O tú crees que ya eso debe acabar? No, eso ya debe de acabar, porque lo de Daddy Yankee y Don Omar, eso era para, tú sabes, otro tiempo que es ahora y en verdad están usando la música de ellos para hacer nuevas canciones. Exacto. Y hay muchos de el los de mismo ahora que ritmo. están inspirados Los en mismos los de ritmos, ahora, Lo de ¿verdad? ahora, claro. Y Olivo, ¿qué piensas? ¿Daddy Yankee y Nicky Jam se merecen que lo sigan comparando con los nuevos talentos? Don Omar. Que digan, diadre, que Bad Bunny es mejor que Daddy Yankee, No. Anuel es mejor que Don Omar, que se atrevió a tirarle a Don Omar. Sí, pero eso buscando pauta. No, ellos Sí. son tan buenos, pero como dice Ricky, que ya como que eso era otra música de otro tiempo, ahora ya otra malicia en la calle, otra malicia en la música. Porque el tiempo cambió, ¿entiendes? Y no deberán compararlo, ¿no? Ellos tuvieron su tiempo y todavía le siguen metiendo, pero no lo Ya mismo. ellos son discípulos. Ya no es lo mismo. Ya ellos son discípulos para Porque, mí. Como te digo, la tecnología se avanzó ya.
Se avanzó, sí. Demasiado. De lo mismo. Súper. Sí, por- ellos fueron, mira, te voy a decir algo. Ellos fueron el ejemplo para todos estos chamaquitos que están ahora. Como la escuelita. Sí, ellos fueron ellos fueron el profesor para toda la juventud que está ahora, que está subiendo, el género urbano y eso. Ellos fueron porque todito tú le preguntas, tal vez por el orgullo que ellos tienen van a decir, no, yo no nunca he seguido a ninguno de ellos, pero se crecieron escuchando la música de ellos. Entonces ahora ellos lo que hacen es que dicen, no, nunca fue mi ídolo, pero de ahí fue que ellos aprendieron escuchando ellos, ¿entiendes? Sí. Porque- Muchos de ellos dicen cuál es tu inspiración y muchos mencionan Ajá. a Don Omar. Muchos Exacto, mencionan a Daddy Yankee, ¿entiendes? es verdad, pero toditos crecieron, ahora mismo los que están pegados, exacto, los que están pegados ahora mismo, cogieron ejemplo de Don Omar, de Daddy Yankee, de Tego, de esa vieja escuela, ¿entiendes? Entonces ahora estamos en nueva generación, nueva escuela. Ya antes se usaba la vaina análoga, ahora es todo digital. Ahora estamos en otra época, como dice. Pero nunca podamos, para mí no podamos Compararlo. no podamos compararlo porque ya estos Hay muchos que jóvenes nos respetan también. Exacto, ya ellos se merecen su respeto. Ellos están ya allá arriba en el trono. ¿Entiendes? Ahora lo que hay que hacer es echar el género para adelante, buscar nueva melodía, nueva vaina. Porque si tú te pones a fijar, es la misma música que viene pasando desde los 90. Lo único que le ponen un nuevo instrumento, una nueva vaina y lo Es que cambian, igual, ¿entiendes? sí, Pero es lo así mismo, es lo mismo. Y ha evolucionado poco a Va a poco. llegar otro, ya mismo, pronto, va a llegar otro que va a inventarse otro género nuevo, porque mira, vinieron estos, el urbano, de reggaetón, ¿entiendes? Todo esto. Ahora va a venir otro que va a poner otra vaina bacana. Así ¿entiendes? es, así es. Porque todas las generaciones van cambiando. Una Farruko pegó Pepa, hizo una guaracha, ¿Entiendes? ¿me entiendes? No, pero esa canción es la que me activa por la mañana, cuando yo me levanto, que no quiero ni venir para la bebería, pongo eso y Ya sabe, Olivo, vámonos. si este hombre falta es por culpa de Farruko. Eh, Chema, el Chemita, dime, Chema, ¿se merecen Daddy Yankee y Don Omar que los comparen con los nuevos talentos? Yo, mira, mi opinión es personal y real, como digo yo siempre, pues para mí, ellos siempre van a ser los ídolos de la vida. Ellos van a ser sus talentos como siempre lo han tenido en su vida, ¿me entiendes? Porque ellos siempre han sido los verdaderos cantantes y los verdaderos movimientos de la música. Todo el que está entrando ahora sí se le da el aplauso, se la apoya, se le sigue. Exacto, se le da el ¿Me mérito. entiendes? Se le da la oportunidad a todo el mundo porque creo que en este mundo todos merecemos una oportunidad y debemos seguirlo, pero eso de estar comparándose gente con otros, pues no creo que se vea bien, ¿me entiendes? Porque es una cosa que cada cual tiene su talento y cada cual sigue su mundo, ¿me entiendes? Porque creo yo que aquí cuando estamos haciendo las cosas mal uno da con una piedra porque nadie escucha consejos de nadie, ¿me entiendes? Hasta que uno azota con el cantazo. Así es, así es. Y pues, como digo yo, ¿me entiendes? Yo, mira, en verdad mis cantantes favoritos y siempre van a ser y nunca me voy a olvidar de ellos son Baby Rasty Gringo, créeme que esa gente para mí siempre van a ser mis ídolos y yo los escucho a toditos, ¿me entiendes? Porque pues yo me pongo a escuchar música y cuando viene a ver uno escucha todo porque uno escucha reggaetón, salsa, merengue, balada, lo que fuera. Sí, los que quieren escuchar la música underground, la música vieja, puede escucharla. Y que quiere escuchar guaracha, que quiere escuchar el reggaetón pesado, que quiere escuchar el trap, el drill también, que es lo que está sonando ahora. Exacto. Pues cada quien tiene su espacio y tiene su música, pero yo creo que estos dos artistas, de todos esos géneros que están saliendo, estos dos artistas son inspiraciones de todos esos mismos géneros, porque si venimos a ver, Farruko viene de reggaetón, Raúl Alejandro ahora con Todo de Ti, ¿sabe? No es reggaetón, pero yo sé que él está inspirado también de alguna manera con Daddy Yankee y Nicky Jam. Yo- Sí, eso es verdad. Yo lo que también digo es que ahora todo es más fácil, ¿me entiendes? Ahora todo está bien puesto porque ahora mismo si tú vienes a ver la cuenta de los géneros viejos, pues que los que están entrando ahora pues tienen la oportunidad de llegar porque por el género viejo es que ellos escogen quién es el que deciden quién va a seguir o quién no, ¿me entiendes? Y créeme que para el tiempo del género urbano esos tiempos no eran así, ¿me entiendes? Esos tiempos eran bien duros y eran bien fuertes y esa gente tuvieron ese corazón y ese talento para seguir bien fuerte y créeme que por eso es que el apoyo para ellos siempre va a estar y siempre va a seguir vivo. Los de ahora pues que sigan metiendo mano y sigan triunfando, claro que sí, porque ese es el futuro. Pégalo más para acá. El teléfono y la luz. Bendito camarógrafo, no estamos gastando. Ahí. Tú estás viendo
para la entrevista. Aquí Está bien para la Se fue, se nos fue. estamos aquí porque también estamos en el Facebook Live para explicarle a todos los que ven aquí de F4 TV. El pana está en vivo del no es Facebook Live que acabaron de que decir patatú, porque no se está patallá. escuchando lo que estamos diciendo aquí, no se está escuchando allá en el Facebook, así que Pero pueden entrar estamos en el aquí. canal también, en el canal. Sí, pronto ya el contenido va a estar arriba en cualquier Activo y momento. positivo. Empiezo con el pana que pensamos nosotros que está Con dormido. Ricky. Sí, el Ricky. Ricky, ¿tú Ricky crees Ricón. que el dembow es más grande que el reggaetón o puede ser más grande que el reggaetón o se puede, ¿sabe? ¿Puede evolucionar o qué le hace falta al dembow para que esté igual que el reggaetón como tal? Bueno, para mí yo digo que son igualitos. Yo digo que no se pueden comparar así porque son... o sea, Son diferentes géneros. Diferentes Exacto. géneros y tú sabes, de diferentes lugares también. Y- Sí, porque venimos a darnos de cuenta, De raza, ni güey. exacto. Pero si te viene a ver, es una mezcla de los dos que tiene. es una mezcla. Tiene una Sí, porque eso mezcla. sale como de Exacto. playero y básicamente Sí, exacto. eso Tiene es una el reggaetón mezcla de antes el underground. Sí. Sí, no, tiene una digo mezcla que de están playero y sonando también igualito tiene los como dos, una ¿sabes? mezcla de rap dominicano. Sí. ¿Entiendes? Tiene ¿Qué una dice mezcla Ricky? de los dos. Sí, no, digo yo que es como no se pueden comparar así, que son igualitos porque los dos están sonando por ahí. ¿Y qué le hace demasiado. falta para que entonces suene más el dembow? Bueno, Al género como tal. para mí yo pienso que el dembow está sonando más. Está sonando más. Sí, Hay el mucha reggaetón. gente que está diciendo que el dembow está sonando más. Hasta en Puerto Rico se está metiendo duro Claro el que dembow. Sí, no, está sonando en el mundo entero. Porque te voy a decir, unos amiguitos míos guatemaltecos me estaban hablando de eso porque escuchan el alfa para allá. Oye, te pago una vaina de Guatemala para allá, que ya tú sabes que no hay ni wifi casi. Estoy bien. Pero No, el dembow está yo lo que bien. creo, mira, en verdad, para que Dembow, porque Dembow ahora mismo está con lo urbano ahí, está ahí con el reggaetón, están los dos ahí, eso es como una carrera de caballo, están ahí, me voy y se viene. Pero yo creo que para que el reggaetón, el Dembow rompa récord, tiene que mezclarse los dos mi colobori, sí, pero sin demagogo, ¿entiendes? Sin envidia ni nada de eso. Si ellos mezclan, si se mezclan y los dos se ponen, vamos a poner te voy a decir algo, como Farruko, mira, pero también te voy a decir algo. Farruko ya. Farruko está buscando de allá. Exacto, Farruko es porque es un jovencito inteligente, ¿entiendes? Ya él sabe que ya está arriba y ella ha estado en todos los géneros ya, Farruko viene ya en todos los géneros, toca salsa, de todo, hasta allá toca ese hombre. Entonces es un tipo inteligente, eso es lo que yo digo que tenía que ser Daddy Yankee y Don Omar. Ya ellos están trepados allá arriba, tienen fama, búsquese chamaquito, como quiera se van a echar los chelitos de bolsillo, ¿entiendes? Pero yo creo que en verdad, en el bajo mundo hay gente que tiene más talento que muchos artistas, que ahora mismito, que yo no pago una taquilla de 30 pesos para ir a verlo, de verdad. Porque es una mierda. Es bonito escucharlo en la radio y eso, en YouTube, pero cuando te lo oyen en vivo, ni entiendo lo que dicen a veces. Pero Parecen a los Island Boys. exacto. ¿A Que yo quién, digo- a quién tú no pagarías una taquilla ahora mismo? En verdad, no, Va a ir a ver. me reservo la opinión. Ya en está, verdad. ya me está. reservo la opinión porque no me gustaría que se sintiera mal. Sí, pero yo Te la como doy, en esa youtuber parte te la me gusta doy. la controversia, ¿me entiendes? Yo te tengo Exacto. que sacar, pero si tú te dejas de Sí, chavate. no te apures. esa Yo tengo no se chempa de puede, esa no se volverte, puede. ¿oíste? Yo tengo chempa de volver también, pero Ya lo que te está, quiero sí, decir sí. con esto es que, Tú estás entrenado. exacto, si ellos se unen, de verdad, ellos pueden hacer un nuevo género. ¿Entiendes? Sí. Como el mismo Farruko, y Farruko está en todo menos en misa. De verdad, Farruko está en todo menos en misa. Y a Farruko, yo creo que tú. El que yo quiero escuchar es con alguien de Dembow. Quiero escuchar es a Eladio Carrión con Moza La Para. Esos son los dos que yo quiero en verdad que se unan. Porque yo sé que esos dos en el lápiz son dos monstruos. de Eladio verdad. Carrión y Moza Lampa. Y Moza La Para. Esos son los dos que yo quiero escuchar. Pero rapeando, un rapeo. No, quiero que hagan un ficio los dos. Quiero que se unan y hagan una Pero un canción dembow, entre los un dos. rap, ¿o qué? No sé, porque yo estoy seguro que cuando esas dos personas se unan, algo raro, una explosión va a pasar. Porque tienen como la misma lírica
y dicen lo que... A mí me gusta mucho Eladio Carrión porque dice lo que nosotros vivamos en la calle. Porque hay gente que dice, oh, que yo soy calle, que esto y lo otro. Pero eso fue porque tal vez El pana le contó la película y se la vivió él. Lo que él oye es lo que él dice. Cuando viene a ver es un niño esteta que no sabe ni... En verdad, no, te digo, hasta hablo claro. Sí. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos llevar de todo lo que dicen. Tenemos que ver y después hablar, ¿entiendes? Pero esos son los dos que yo quiero, de verdad. Y me gustaría que esos dos géneros se unan. Si no, porque hay muchos Boris que le tiran a los Domi, como hay muchos Domi que le tiran a los Boris, ¿entiendes? Y yo creo que si se une, como pasó ahora mismo con lo que pasó de reggaetón, eso hizo una evolución, ¿entiendes? Estoy seguro que si se unen los dos, otro género llegará. Porque es lo que he estado viendo todos estos años. Pégate aquí. He estado viendo eso todos estos años, lo he estado mirando y escuchando. Pero, de verdad, en verdad. ¿Pero qué piensas El dembow del dembow? ¿El dembow puede ser más grande que el reggaetón? ¿O tú lo ves al mismo nivel? ¿O está más allá? ¿O qué le hace falta el dembow realmente para tener más oponentes del género, tener más alfa? Cambiar el diccionario dominicano para que ellos se superen más. ¿Cómo comercializarlo? No, porque tú entiendes, hay mucha gente que no entiende muchas cosas dominicanas, ¿entiendes? Muchas de las palabras, exacto, el dialecto. Si lo cambian el dialecto, como lo puede entender, porque yo a veces, te digo, porque a veces yo conozco una muchacha o alguien por allí, le hablo algo raro, y ellos me dicen, ¿qué tú me dijiste, maní? Yo no entiendo que tú me estás hablando. Porque ellos no saben como nosotros los dominicanos, el dialecto de nosotros, ¿entiendes? Y yo estoy seguro que si ellos cambian eso, lo van a hacer, como la canción esta de Teteo. Mucha gente no sabe, mucha gente cree que está testeando, Sí. Eso tiene otra cosa, ¿entiendes? Y en realidad, si le cambian eso, no va a ser dembow. No, porque esto es lo que hace el dembow, la jerga de ellos. El dembow, una música de tigueraje. Por eso es lo que te digo. Pero hay gente que no lo entiende en otros países, ¿entiendes? Lo cogen como mal. Imagínate, ¿cómo tú le vas a quitar de originalidad a algo? Está bien, y en esa yo te voy contigo, pero lo que te quiero decirle es que hay canciones. Eso es lo que la hace interesante. Sí, pero hay gente que no entiende eso. Porque, óyeme, mira esto, mírame esta palabra, óyete esto. Lo hace interesante. Escucha, vamos pero a mira esto. Los otros días yo conocí una persona y yo le estaba hablando algo a esa persona y esa persona me dice a mí, oye, maní, ¿qué dialecto es que tú estás hablando? Y digo yo, ¿cómo que dialecto? Estoy hablando español y dominicano. ¿Qué es lo que? Ajá. Y me dice, pues mira, me dejaste igualita. Digo, ¿por qué? Me dice, porque no entendí nada de lo que tú me dijiste. Tú hablas muy rápido, que esto. Entonces, mucha gente cuando yo estoy recortando que hay un dembow puesto ahí, me dicen, maní, ¿qué significa esto? Maní, ¿qué es esto? Maní, ¿qué es ratatá? ¿Qué es lo otro? Entonces yo creo que sí. Exacto, si ellos le ponen, vamos a poner como un chin de sazón más, como el significado a esa palabra, en la misma canción lo pueden hacer. Yo creo que el género de dembow le pasa. Que tu contestación básicamente, tú me estás diciendo a mí que realmente hay mucha gente alrededor del mundo que puede ser que escuche el dembow, pero no entiende la jerga, no entiende el palabreo. Exactamente. Y entonces se quedan como brutos y dicen, yo no entiendo lo que están diciendo. Pan y ya. Porque el ritmo del dembow es otra cosa. Exacto, hay ritmo lo que te activa, pero hay que saber lo que uno dice, porque yo no hago nada de escuchar una canción y no saber lo que estoy diciendo, ¿entiendes? Es como una canción que yo escuché. Como no es buscarle el ritmo, es conseguirle la letra. Exacto, en el 2003 yo escuché una canción que se llamaba, decían que pocotó. Yo decía, pero ¿qué diablo es esto? Pocotó, que te da un poco con todo. ¿Entiendes? ¿Verdad? Lo veo así. Un poco con todo. Mucha gente me decía, oh, maní, esa canción suena bacana. Y le digo yo, sí, suena bacana, pero no entiendo lo que dice. No tiene sentido, ¿entienden? ¿Verdad? Y para mí, sí, se pegó. Tuviste que escucharla bastante varias veces para buscarle sentido. No, es porque no tiene sentido. Nada más dice pocotó, Villafania, pocotó. Pero a todas estas nunca le encontraste sentido. En verdad que no. La gente lo ponía porque o sea que para ti no es ninguna canción. No es una canción. No es una canción. Solamente es el pocotó. Ajá, el bajo, el movimiento de la vaina, la lírica es lo que te mueve. Sí. Es el ritmo. Exacto, exactamente.
la cola Lo así. que, lo que tú quieres decir es que lo que te mueve a ti es el sonido, el ritmo, el sonido. El sonido, pero me gusta escuchar la canción. Para yo saber. ¿Cómo es? Pocotó. Pocotó. Pero tiene su audiencia, ¿no? Sí, El pero dembow. por el ritmo, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Te voy a decir algo, porque es que yo creo que como en Santo Domingo antes era el rap, cuando el lápiz, esa gente, era rap, ¿entiendes? A la gente no le gustaba esa cosa. Entonces como vino y se... Para mí todo tiene su audiencia. Sí, no, todo tiene su audiencia, claro, pero antes eso no se escuchaba aquí como el rap dominicano, eso no se escuchaba. Hasta que vino el difunto Monkey Black y esa gente fue lo que Monkey Black. cambiaron el género de verdad. Pero para mí, para que el dembow vuele el de reggaetón, tienen que hacer eso y unirse. Ya está. De Chema, ¿qué tú crees que le hace falta al dembow para estar más arriba de reggaetón? ¿O tú crees que está igual o le hace falta? ¿O sabes cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, mi opinión en verdad personal es como todo, para mí es 50-50, ¿me entiendes? Acuérdate, el dembow es una cosa y el reggaetón es otra, ¿me entiendes? Ajá. El reggaetón prácticamente lo creamos en nuestro país, que es Puerto Rico, y el dembow viene de República Dominicana, ¿me entiendes? Que es un respeto para ellos también, porque somos generaciones parecidas y somos países que estamos pues para unirnos, ¿me entiendes? No es para estar en guerra ni nada. Lo que dice el pan. Eso es Y créeme que pues a los dos géneros los apoyo porque es lo mismo, para mí es lo mismo, y escuchar su música pues es algo que divierte, ¿me entiendes? Sí, Exacto. ahora mismo es algo que sí se escucha mucho porque es la juventud la que decide, ¿me entiendes? Escuchar lo que quiere. Y como te digo, pues normal. Todo es para mí es 50-50 y en verdad pues se la doy a cualquiera, ¿me entiendes? Porque pues todos tenemos que crecer en algo. Eso Así así, es, así es. mimito. Y hay muchos de los de RD también. Ya no quieren estar en la calle, lo que quieren es hacer dembow. Dembow. Dembow es lo que Pero hay. tú sabes qué, como te dije ahorita, hay mucho talento en la calle, pero mucho talento en la calle. Y si llegara esa gente, esos reggaetoneros y demboceros, debe de pagar 100,000 o 200,000 por una cadena. Yo prefiero que, yo me gustaría que ellos invirtieran por lo menos algo, poco de no de dinero, sino hasta un poquito de su tiempo. Y lo escuchar y le dieron una oportunidad a mucha gente, porque te estoy diciendo, hay talento en la calle, pero la gente se desencanta y lo que quiere ir, ya tú sabes, traquetear, hacer la cosa mala, porque todo el mundo le cierra la puerta, la ventana y óyete. Está cabrón. No sé, Sí, mejor sí, lo sí. dejamos así. Olivo, ¿qué crees que me falta? ¿Qué piensas tú del dembow, del reggaetón? ¿Están al mismo nivel? ¿Qué le hace falta al dembow para estar al mismo nivel? ¿O qué es lo que tú opinas de eso? ¿Qué es lo que con qué es lo que? No sé, para mí están ahí como 50-50. Porque de verdad el dembow viene de RD, como dice el pan allá. Y el reggaetón es como otro ritmo más suave, porque el dembow es para gente de Zacatá. ¿Tú me entiendes? El dembow es música para uno tenga tape party y acelerado, ¿sabes? El reggaetón es más como para estar más tranquilo, más suavecito. Eso viene, ¿sabes? El dembow viene de la calle, eso es música callejera. Eso es algo inventado de allá del patio. Es fusión bien a lo loco. Eso De bajo mundo. La mayoría de esas pero canciones créeme hablan que de lo sí. se vive todo el día. Exacto, lo que vivamos el día a día. Fue una generación que viene, es eso una de los generación que viene motoconchos del ya. bajo mundo, pero es algo que ahora mismo tú lo escuchas y se escucha mundial, ¿me Claro. entiendes? Que es algo que por lo menos fue un fruto y salió para algo bueno, y créeme que sería bueno que cada barrio y cada sitio Pero de tú sabes RD, algo. papi, le dé la oportunidad a cada sabes persona que que yo le no guste el veo eso. chanteo ese. Por eso te digo que tiene un público diferente. Exacto, todito tiene su Tiene su fanático. público, pero para su ocasión. Pues, por ejemplo, un after party, tú pones un reggaetón y la gente, ok, se cura, pero pon un dembow para que tú vayas. Todo el mundo se levanta, ahí, ¿verdad? Pero los artistas Entiende la internacionales discoteca, están yendo depende para allá, de cómo lo PRD y ponga. todo, a grabar. Y a con los grabar. de allá, J Balvin Depende de con cómo lo Toquicha y ponga. todo. El dembow es para ti era. Es más, mira a estos muchachos que salieron nuevos de Colombia. Ellos sacaron un dembow y son colombianos. Los colombianos estos que sacaron la canción de Coco Rico, creo, algo así. Poco Rico. Coco Rico, algo así, Coco Rico, chequen, busquen eso para que ustedes Hay vean. varios de ellos, y tremendo talento Y que ellos- tienen, ellos tremendo lo dicen, talento. Party, tira un reggaetón, ok, se asciende la gente, pero tira un dembow.
Está por la ventana. Déjame sale la buscártelo gente. para que tú Sí, veas. haz la asignación ahí, por favor. Entonces, ¿qué realmente es la opinión tuya personal, Olivo, del dembow y el reggaetón? Que están ahí 50-50, es lo que me ahí, dijiste. pero sí, pero depende del público, ¿tú me entiendes? Como te digo. El la dembow anda en la- rompiendo. En la ocasión. El también, dembow anda rompiendo y se está metiendo para allá El J Balvin dembow. a grabar con Toquicha. Se está metiendo Rosalía también a grabar con Toquicha, que se dieron hasta un beso y todo. El dembow está duro, sí, pero también el reggaetón todavía está ahí. No, sí, Está sí. activo. Él es... Yo lo que digo es que para mí para mí todo se está igual, porque todo se escucha, créeme que No, pero yo creo ahora que mismo ahora todas las mismo generaciones esas de la música están en todo el mundo. Se está moviendo más duro que antes, dembow. Sí, es verdad. Sí, hay que seguir apoyarlo, hay que seguir un apoyándolo. giro grande, en verdad. El dembow lo están escuchando ahora mismo. Yo veo los afroamericanos, muchos gringuitos por ahí con el dembow. Que me imagino que ellos no saben. Ponía eso, me decían esa maleta lo que Y, era. esa- y ahora dice, y eso. Está metido en todos lados. Dame no. Lo que ellos escuchan ahora. Oh, mira la canción que yo te dije ahorita, los chamaquitos. Porque yo vengo escuchando Es una- dembow desde eso- que salió. A ver. Oye, son colombianos y ellos sacaron esa canción y ya Netflix hasta la tiene a ellos. Mira, oye eso, Hay ¿entiendes? 2 o 3 de ellos haciendo música bonita. Ahí está. Ya está. De ¿Entiendes? Un Colombia. dembow, sí. Rico Rico se llama la canción. Se está moviendo, Seguimos con Seguimos todos apoyando a todo el mundo. Ricky, dime lo que es la que hay. Ahí, chilling, tranquilo. Chilling, tranquilo. Tranquilidad total. Es lo que hay con el Ricky. Neutral. No está. Pégate un Esa es poquito más buena. el micrófono, Ricky, ahora. ¿Cómo te digo? ¿Qué artista? Sí, mala mía, brother, pero es que siento que hablas bien bajito, está tranquilo como es. Sí. No me dé, ahora, no rompa la mesa ni nada de eso. ¿Qué artista sería la próxima leyenda del género de reggaetón o el género urbano como le llaman ahora? Leyenda, si de aquí a 20 años, 30 años, como lo es Daddy Yankee, como lo es Wisin y Yandel, quizás Don Omar. ¿Qué artista de los de ahora, como Mike Tower, Eladio Carrión, Bad Bunny, qué cantante Bad Bunny. tú ves en esa posición? En verdad, no sé, ahora creo que en realidad todavía ellos están, tú sabes, compitiendo para ese lugar, pues el que llega ahí. Yo creo que ya los tiene ganado. Olivo, ¿a quién tú ves ahí? Tú sabes quién es ya. ¿Quién El es? conejo malo. El conejo malo. ¿Por qué el conejo malo? Yo también estoy igual con el conejo malo, en Lo verdad. que tira es un éxito. Es Sandunga. Ese es tremendo tigre. En la lucha libre, en el Quiere darte Netflix. los chitos. Ahorita sale el pastor también. Pero es un hasta duro. Sí, pero te voy a decir algo. Eso es como estábamos diciendo ahorita, que eso es como todo, En ¿me la entiendes? Pepsi, Ya, en la también. A Seven. toditos se apoyan, ¿me entiendes? Pero pues aquí estamos hablando de la realidad y las cosas es así. El conejo malo es el que va a romper bien duro y va a ser una leyenda siempre. Sí, pero hay dos ahí. La batalla está entre los dos. Hay muchos, porque entre están toditos Farruko. por ahí. Pero el que tú ves calladito ahora mismito, que no está haciendo mucha bulla ni nada de eso. Y ustedes van a ver que si sigue así como va, creo, si no baja, Mike Tower. Ese chamaquito, para mí, yo lo veo más duro que Daddy Yankee y que... Mike Tower, ¿tú crees, sí. Ricky? Que a lo mejor Lo que le falta a También, Mike ¿verdad? Tower, ¿tú sabes lo que le falta a Mike Tower? Una salsita y una bachatica. Para Y que en ya. verdad rompa de ahí. Porque él tiene... tiene letra. Exacto, él tiene como el flow para eso, ¿entiendes? Pero te voy a decir algo, Farruko, no lo dejen atrás, Farruko está duro. Y Far- Arca. Arcángel, pero que yo veo a Arcángel ya como que está como más retirado de todo esto. Ese es mi bebé. ese Tranquilito. sí. ¿Sabes? Mucha gente Ya para mí Arcángel confunde ya con esto. Arcángel se ganó su lugar. Ya Sí, ya está en Arcángel su ya número tiene su ya. trono. Él Tiene tiene su otro- Sí, ya, nivel. claro que sí. Sí. Igual y al igual que... Está en otra categoría Arcángel. Ya lo tenía ahora mismo en la mente este artista también, el que tú acabas de mencionar hace un par Mike de Tower. minutos. Farruko. Farruko, sí, Farruko. también ya Farruko está en su, Sí. en su nivel ya. Ya sabes ellos que están yo en veo- una carrera que ellos están para estar en otros países dándose su lugar. Sí, es verdad. Tú sabes que yo veo a Farruko como Héctor el Fadi.
¿O sí? Sí, lo veo así, no sé. ¿Sabe que es una de las inspiraciones de él? Sí, Sí, ese, no, yo ese, he verdad, es una escuchado. copia, es casi una copia Sí, igualita. es casi una copia. Es una copia No igualita sé, del casi. Tal vez no es así, pero para mí, yo lo veo a Farruko. En cuestión de estilo de música es igual. Sí, es el mismo. Para mí, lleva como el mismo. No sé Lo si. que no tiene yo creo que es el maleanteo. el que maleanteo, llevaba Héctor. no, la vaina de la calle, como le digamos, la vaina en la calle. No, pero se ve que está más o menos está en ese círculo ahí. Está ahí Exacto. porque él, créeme que todo lo que saca lo pega. Lo pega. Créeme que sí. todo. Igual que Ahí Arcángel también. Mira, todo lo ahí que pueden saca lo poner, pega. mira, ahí puede poner hasta un micrófono en la bañera y cuando se está bañando, lo pueden hasta grabar, porque yo me imagino que ahí se inventará pila de vaina, ¿entiendes? Porque todo lo que ese chamaquito tira es un éxito. Todo. Porque todo el mundo decía la canción de Pepa, eso, no, es una ratería, eso es lo que está diciendo de droga y vaina. Pero la gente no mira que eso es lo que vivamos todos los días. Ujú. Todos los días, todos los días. Tú ves la gente Es que cuando mayormente, cuando mayormente es que nadie quiere ver la realidad, la verdad, Exacto. porque la realidad es cuando tú vas a la disco y No, la realidad tú duele. estás en una disco, tú a lo mejor uno no está en ese mundo de la gente, pero cuando tú vienes a ver a tu alrededor hay mucha gente que anda en ese ambiente, ¿me Claro. entiendes? Están en esa porque para eso es que salen ellos a disfrutar y esa es su nota. ¿Me entiendes? Ahora, lo que Diciéndole yo- acá a los callejeros. Tú sabes lo que yo le aconsejo a los artistas, de verdad. Que si son artistas, son artistas. Si quieren ser bichotes, que se retiren de eso y sean bichotes. ¿Entiendes? Porque no puede mezclar el agua con el Sí, la aceite. la ¿Entiendes? calle con la No, música. eso nunca se En verdad, mezcla. en verdad, eso yo no lo veo bien. Porque, en verdad, el que es de la calle, vamos a poner un asesino, nos dice, yo maté 13, yo maté 20, yo maté 15, ¿entiendes? Como una gente que venda droga no va a decir, yo vendo tanto, yo vendo esto, yo vendo lo otro. Así yo lo veo como la música también. Ajá. El mismo sistema. Entonces yo digo, porque tú tienes que estar diciendo cosas en la canción, que tú eres esto, que tú eres lo otro, cuando no tiene ni una letra de eso. ¿Entiendes? Ajá, exacto. Por eso yo me gusta Eladio Carrión, porque Eladio Carrión dice que cómo pueden llamar al artista si a ti te escriben. ¿Entiendes? ¿Cómo te Ajá. puede llamar un músico si a ti te escriben? Tú no eres músico nada. Tú lo que eres un títere para mí. Un títere que tiene que Para hacer ti, lo que como yo leyenda, diga. ¿quién tú ves? Como leyenda. Como leyenda, en verdad. De los talentos nuevos de aquí a 20, Tengo 15 dos, años. tengo dos. Tengo el Conejo Malo y tengo... El Farro, ¿no? No, Y el a Omega Mike no Tower. va en, y el Omega no va en esa No, categoría. ese es duro, no está en esta categoría. Está Omega, demasiado el de está merengue, demasiado- el fuerte. Sí, está demasiado fuerte. Oh, me da el duro. Ya se Sí. leyenda. No, ya es una leyenda. Ese es el papá de los pollitos. Tú, ¿qué leyenda de aquí a 20, 15 años, Chemita? Bueno, ¿de cuál artista me quieres referir? Porque para mí yo quisiera que toditos llegaran nuevos allá arriba, que todos lleguen, porque la oportunidad es para todo el mundo, ¿me entiendes? De los talentos Cuestión de nuevos apoyarse de y seguir ahora. el mundo entero y ser una familia unida. Siempre. De los talentos nuevos de ahora. ¿Quién tú piensas que puede ser leyenda como Daddy Yankee o Don Omar en el futuro? Bueno, Hay pero mucho. es que ahora mismo, mira, esto es como todo. Ahí todos sacan un álbum y créeme que de ese álbum hay 3, 4 canciones que se pegan de todito. Se pegan duro, ¿me entiendes? Se van activos, ¿me entiendes? Se van a fuego y créeme que pues para mí está en esa categoría está Eladio Carrión. Para mí. Y pues de todito de ellos, créeme que para mí, yo sé que todos van a lo mismo, ¿me entiendes? Porque todos tiran Esa es la cosas meta buenas. de todo. Todos tiran cosas algo bueno, siempre. Esa es la meta. De los artistas ya estamos terminando, faltan 2, bueno, 3. De los artistas del Dembow, de allá de República Dominicana, ¿quién tú crees que después del Alfa que pueda ser igual de grande que el Alfa o más grande que el Alfa? Ricky. Bueno, en verdad no sé, porque de Dembow la mayoría el Alfa o Omega, en verdad. No, de Demboy dice. Dembow. De Dembow. Rochi, sí, Kiko el Chimbala. Crazy, Chimbala, exacto. en verdad no sé tampoco. Rochi, No sé. Chimbala. No. Yo estoy igual que yo no ahí yo no estoy, yo no sé mucho de eso ahí. Dice Demboy. Ven acá, Olivo. Omega Chimbala es chiquito de tamaño, Ya pero te falta grande de poquito, talento. Olivo. Pequeñito. El pequeñito. Después del Alfa, yo ¿quién me tú tengo crees que que ir. pueda ser igual de grande que el Alfa
o más grande que el Alfa? En el dembow. El Dembow. Me veo ahora mismo quién. Ese mismo chiquitico, Chimbala. A mí Chimbala. secreto. Yo creo que Chimbala también puede ser No, uno de los pa' mí, prospectos. Yo no a tengo mí es opinión ahí, yo no secreto. tengo ninguna opinión ahí. Para mí es secreto, porque secreto todo lo que tira es un hit, es un jonrón. Para mí, lo que pasa, te voy a decir algo. Chimbala baile con los pies, loco. Sí, no, Chimbala baila hasta con los pies, pero es por el tamaño. Y baila con los pies por el tamaño. Pero oye, déjame decirte, tenemos que ser realistas. O Chimbala también está llegando a los Chimbala, premios y todo, exacto, tirando Chimbala reggaetón y todo. Chimbala está ahí, porque ya está subiendo, ¿entiendes? Ya está yendo a los Tirando reggaetón premios, y todo, exacto. premios. Pero para mí, secreto, el famoso biberón. Famoso vivero. Y Y sin Rochi tetera. no está por ahí. Rochi, él le mete, pero no puedo ser doble cara yo, ¿entiendes? No puedo decirte, ese tigre me cae Rochi bien. como un Anuel allá en el patio, ¿verdad? Sí, así yo lo veo, el Anuel dominicano. ¿Y Mayor? ¿No te gusta el Mayor? No, el Mayor clásico, es duro. clásico, es un Ahora duro. mismo tiene un tema bien metido. Sí, pero lo de Mayor, lo que pasa con el Mayor es la influencia. Sí, una pendeja que hace así todo. Claro, ¿Cómo que es la que verdad. dice ese tema del Mayor? El diablo? Mayor a mí me gusta y vaina, pero lo que pasa con el Mayor es la influencia. La influencia, la gente que tiene al lado no califica para él. Es demasiado duro para andar con él. La gente que tiene al lado es que lo tiene ahí en esa barrera. Lo que te voy a decir, yo lo conocí a él en el 2013, por allá, por Pensilvania, Lehigh Valley, ¿A quién? al Mayor. Ajá. Me acuerdo que fue un 18 de febrero que estuve en una discoteca allá y como estaba yo VIP de ahí, se hizo pana mío y me lo llevé. Y se Maldito fue con, loco. exacto, y se fue con nosotros y tuve vaina, pero la gente que anda con él, en verdad, le tiene como una barrera a él. Y ese es el problema de él. El tema es mi cuerpo está Mi rulay. cuerpo está ese. rulay. Mi Esa es la cuerpo de está Mayor, la nueva. rulay. Ese es el tema. ¿Tú no tienes opinión de quién puede ser más grande después del Alfa de allá, de RD? No, en esa parte no, ¿me entiendes? Los escucho y los llevo por ahí, pero mi música real es la de mi país. Yo empecé contigo, ¿verdad, Ricky? Discúlpeme con eso. ¿Cuál tú No, dijiste? está bien. Dije que no sabía. Que no sabía. Y Pero tú todavía sabes te algo, mantiene manín. ahí. Oye, perdón que lo interrumpa, pero tú sabes algo, alguien que es más duro que el Alfa y que ha sonado más duro que el Alfa, que es Sensato del Patio, pero por su enfermedad y vaina, porque está enfermo, no está, es más, para más decirte, el lápiz no se puede, no lo podamos, digo, a ese tipo, al Alfa no lo podemos comparar con esa persona. Con Sensato, ¿no? Hay que darle bendiciones y que Dios le ayude a salir Exacto. hacia adelante. Que si él no tuviera esa enfermedad que tiene, ahora mismito el Alfa no sonara. De verdad. Porque creo que porque el Alfa lo copia a esa gente. Te digo por qué. Porque esa gente fueron uno de los primeros que sacaron ese género, como el de Guatapituberi, la canción esta de los Pepe, Esa fueron la- esa de los fueron la Pepe. primera. Después de los Pepe y de Guatapituberi fue que el dembow explotó. Ajá. De verdad. Empezó a evolucionar, es verdad. Sí, sí, evolucionó después de ahí. Entonces, ya Sensato fue el que llevó eso a otro mundo, a otro. Sí, a otro oyente. Exacto. A De otros verdad. niveles, a otros niveles como él. persona. Lo que pasa es que el muchachito, de verdad te voy a decir, como tiene esa pequeña enfermedad, no puede estar ahí en un estudio ni nada de eso, porque tiene ese transfusión de sangre. Lo que hay que hacer es echarle muchas bendiciones y mucho Exacto. amor para que se Orar recupere y mucho por pueda él. volver otra vez para su mundo. Pero imagínate que Pibu fue que lo apoyó, lo padrinó, por algo es. Ujú. Pero ese es el problema de él. Olivo, ahora sí, vamos a apretar un poco aquí. Tiraera más fuerte del Suéltala. Si era más Ay, fuerte. sí, o guerra, Coscu Ñengo, Héctor El Fader, Don Esa, Omar, sabe. Teo Calderón, Julio Él Volti, sabe Polaco. cuál es. ¿Quién? Hay fuerte ahí. Sí, él sabe que no Piensen, vivían la ustedes, película. ustedes. La de Coco. La de Coco Cuñengo. Ñengo. Ñengo. Claro. ¿Por qué esa? Esa fue.
Eso estaba encendido hasta en Pensilvania, brother. Sí. Sí. Eso sonaba hoy, está en Radio La Guarachita. barbería allá, eso lo mataron nosotros mismos allá. Exacto. Vaina, eso era- Oye, eso revivió la tiradera, de verdad. Porque ahora mismito, Mayri y toda esa gente, de esa tiradera fue que empezaron. ¿Entiendes? Porque esa era una tiradera de verdad. Porque no era una tiradera que salían peleando por cámara, para la pauta y cosas así. No, era una tiradera de Pero verdad, de Héctor el Padre también calle. dio duro con Don Omar. Sí, Héctor con el Don Padre. Omar y con Dura también, pero para mí eso- y con Lito y Polaco. Arcángel y Franco el Y con Gorila Lito también se Polaco. fueron fuertes. Franco, Eso fue algo que papi ellos Exacto, y sacaron Lito y varias Polaco canciones. también fueron. Yo digo que para mí, para los tiempos de tirara de verdad eran ellos dos, Franco el Gorila y Arcángel, fueron los más que se zumbaron y tuvieron un tiempo papi pegado que fueron No, meses. y el Tártaro. Sacaron como más de 12, 13 canciones ellos ahí tirándose. Polaco, el Tártaro, eso que te digo. Y también ahí Polaco fue. con Arcángel. Es más, seguro. que ahí hubo hasta microfonando Ajá, volando. Arcángel le metió un microfonazo a Polaco ahí. Sí, hubo adelante. microfonazo Sí, volando. Sí. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Que no me la perdí. No sé, un secreteo por acá, yo no sé, yo me estoy riendo, pero no sé. Échale chispa. Sí, no, hay que, Ya rompió. hay que romper ahí, sí, de verdad. Bueno, tú dijiste quién. Yo digo que para mí las tiraderas que se dieron buenas, se dieron todas, pero para mí las más duras fueron las de Franco el Gorila y Arcángel. Créeme que sí, eso fue una música que se La escuchó de Ñengo mucho. y Coco, para mí, en verdad. Porque esa fue la que. De la Pepa, Ay, me ¿entiendes? gustó también la de cuando salió este tigre. ¿Cómo se llama? Que estaba preso. Le Tempo. hizo 12 años, sí. Cuando, Tempo, cuando- Tempo, No, también, Tempo, Tempo Tempo, salió ahora mismo empezando ¿Cómo también. barrió? Tempo. Duro. No, en verdad. se tiraron duro. Sí, pero esa canción que Coco le tiró, que la de Santa Claus y eso. Exactamente, esa- Eso estaba muy charro, en verdad. Eso estaba muy charro. La de Santa Cosa, Sí, la de charra Santa para ti. Cosa. Sí, para mí. Es que en Ahí verdad. rompió. Además, no Sí, duró pero esa te voy a tiradera. decir, es Esa que cómo tú le vas a tirar. tiradera como falsa, Sí, ¿verdad? eso fue como una cosa falsa. ¿Cómo tú le vas a tirar Tiradera una pedra a la luna? ¿Entiendes? Porque ¿cómo le va a tirar a tiempo cuando los que están duro, se quitan el sombrero al frente de Tempo? Yo te voy a decir la verdad, a mí no me gusta mucho Sí, lo respeta Tempo ni mucho. nada de eso, pero en verdad, hay que dársela. De verdad, en verdad. Sí, hay el que hombre hizo historia, el hombre hizo Sí, todos historia. estos reggaetoneros de ahora y toda esa vaina, la influencia de ellos era Tempo, Ajá. de verdad, porque ahí fue el único Tempo era Es ahí. que era más real. Claro, No se real. por la calle. Bueno, que Ya la supuestamente, veo. viste, lo que el Lo que se conocimiento comenta. que yo llegué una vez a tener, me entiende que el hombre estuvo preso, en verdad, fue por una canción, lo confinaron por Sí, una canción, sí. ¿me entiendes? Y, coño, eso estuvo fuerte porque el hombre, Sí, pero el hombre hablaba con la realidad Por de lo que eso lo vivía, que te ¿me entiendes? digo El hombre cantaba es lo que que vivía. el Por ahí fue que empezó muchas cosas por ahí. el artista callejero, tiene que decir lo que vive, ¿entiendes? Sí, por eso que te dije ahorita que uno no puede mezclar la calle con la música. Sí, Si sí. tú eres músico. Ahora, si tú quieres, tú puedes buscarte un chamaquito por ahí, mira, cántame esto, yo te voy a escribir y tú me la cantas. Sí. ¿Entiendes? Ahí está todo bien, porque cuando vengan y se tiren los F o esta gente, oye, ¿qué tú estás diciendo con esto? Chequea mi récord, yo no hago nada de esto, yo hago música. Pero Ahí en esa parte es verdad, ¿entiendes? tiene Eso es tiene lo que mucha yo razón. digo. en esa Por eso me parte, gusta pero- Eladio Carrión, porque Eladio Carrión dice Pero, lo que pues, vivamos. papá, eso es lo que hay en la vida real, ¿me entiendes? Eso es lo que es esto, porque mira, ahora mismo a mí me gusta mucho el maleanteo y créeme que yo estoy escuchando un chamaquito que se llama Ankar y para mí, en verdad, el chamaquito está rompiendo Sí, está duro de y verdad, en verdad de mi chamaquito. parte lo apoyo y en verdad que Tiene siga mucha así. letra, ahí tiene mucha letra. ¿verdad? Y se ¿verdad? la Tiene doy y mucha créeme que de mi Delivery parte como siempre quiera. lo voy a escuchar en mi carro, créeme. Siempre lo tengo escuchándolo en mi carro duro, sonando como es. Se la doy, en verdad. Muchas bendiciones para él, de Delivery verdad. como El tira Ankar, también, créeme. como rapea, Sígalo. el flow, esa Sí, agresividad. le esa queda- agresividad. No, en verdad el estilo que tiene le queda es bastante verdad, es bien y créeme que le queda. Y créeme que sí. Después Yo de de mi esto del parte le Fader. digo que todo el mundo lo siga. Después de esto del Fadel Olivo, ¿quién tú crees que tiene la calle prendida en fuego ahora mismo? De los reggaetoneros, tú dices. Sí, Padre. de la tiraera, De en la la Ankar. tiraera ahora mismo. A mí, Ankar. Ankar. Olivo. No sigo mucho. Pero ustedes están dejando a. Pero- Yo te digo la verdad, para mí, Ahora en la mismo, tiradera es de que- ahora, es que lo de Kendo. Fa- Es que Kendo, es que lo de Kendo. Fade estaba en otro nivel. Si ya el Fade se le fueron su tiempo.
Ricky. Porque en después verdad, de yo todo antes era seguidor de Fade, pero después que se fue para la iglesia, porque eso yo lo veo como bien cobarde. De verdad, porque si tú eres un hombre ¿Por qué no aguantaste? Claro, porque si tú eres un hombre para echarte todos los Aguanta, chelitos en el bolsillo y joder y romper melones por ahí, porque en verdad, hacía un mamé, ¿entiendes? Con el grupo de 70, porque es lo que hacía alguien, y además hacía esto, ¡pam! Y ya todo el mundo, cuando ella hacía así, ya todo el mundo lo tenía el otro rompido, hacía un mamé, Sí, ¿entiendes? sí. Pero porque Por no eso aguantó que dicen, presión y- por eso que dicen y que enfrentó lo que el venía. billete es el que habla. Eso es así. La presión. El Después billete de todo es el que hace padre cada Ricky, cual hacer las ¿quién tú cosas. crees que el que tiene la calle prendida en fuego ahora mismo, en estos tiempos, Ricky? En la tiraera. En verdad no sé. Yo creo que Ñengo Flow. A lo mejor. Ese es el papá, No, ese es el papá de los Ñengo, pollitos. ¿no? el papá de los pollitos. El papá de los pollitos. Ñengo, estamos claros todos. sí, que Ñengo. Ñengo. Así me gusta a mí. Bueno, yo te digo, ese es el papá de los pollitos, pero vuelvo y repito, papi, en verdad escuchen a Ancar. Chamaquito en verdad la está Sí, rompiendo. Ancar está duro. Créeme Sí, que no, sí, he en verdad. escuchado un par de créeme. canciones de él, Escúchalo, pero- que la está rompiendo duro, en verdad. Pero ya Salvador. uno, como te digo, ya uno tiene su ídolo. El mío es Ñengo, en tiradera, en la calle y todo, es Ñengo. Ahora de verdad. mismo, para decirlo así, Ricky, rápido. Dime. Dúo más cabrones del género. Tengo a Héctor y Tito, Baby Rasty Gringo. ¿Cuál de esos dos? Ah, Baby Rasto de Gringo. Baby Rasty Gringo. Zion y Leno, Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Joel y Randy, o Alexis y Fido. Joel y Randy. Joel y Randy. Olivo, Héctor y Tito, Baby Rasty Gringo. Rati Gringo. Zion y Leno, Wisin y Yandel. Zion y Lennon. Alexis y Fido o Joel y Randy. Alexis Fido. Los Reyes del Perreo. Dúo más cabrón del género. Héctor y Tito, Baby Rasty Gringo. Lo acaba de decir ahorita, los míos son los siempre mis ídolos, Baby Rasty Gringo, pero créeme que a todos los apoyo por igual, pero de los demás que vienen, pues Zion y Leno, Wisin y Yandel. los dos están bien duros, se la doy a los dos, pero más se la doy a Zion y Leno. Joel y Randy, Alexis y Fido en el perreo. Joel y Randy, papi, los duros. Ok, el pana acá, Héctor y Tito, Baby Rasty Gringo. Este Tito. Zion y Leno, Rakim y Kenway. Rakim que Juan. Joel y Randy, Alexis y Fido. Joel y Randy. ¿Quién pegó más de estos artistas? Empiezo contigo mismo. De estos artistas, ¿quién tú crees que evolucionó el reggaetón y que la gente puso los ojos en el reggaetón y que se comercializó el reggaetón y que la gente vio el reggaetón hasta en China? Tego Calderón con el Abayalde, Don Omar con The Last Don o Daddy Yankee con Barrio Fino. La número 1, Tego Calderón. Tego Calderón. Sí, señorito. Ok, no te voy a decir por qué, porque el podcast va a seguir durando más. Y Sí, hay muchos que se quieren ir aquí. Sí, porque si me dejas, sigo por ahí. Sí, puede quedar pegado. Sí, Chema, ¿quién evolucionó más en el reggaetón? ¿El álbum de Tego Calderón, El Abayalde, Don Omar con De Las Don o Daddy Yankee con Barrio Fino? Barrio Fino, papi, tú lo Daddy sabes. Yankee. Ricky, Toditos la rompieron, pero Barrio Fino fue el más duro. Sí, pero Barrio Fino vino después La de gasolina. Tego. Cuando salió Tego. la gasolina, El Abayalde estuvo duro. Sí, ¿verdad? Es que cuando la Bayar le salió fue que en verdad que comenzaron a escuchar el reggaetón en todos los lados del mundo. Porque Tego fue el que llegaba a todos los lados sin ningún piquete. Si te decían, yo me acuerdo que fui a un concierto allá en Santo Domingo de él, y no puedo decir la cantidad, pero el tigre pidió una cantidad y los productores allá dijeron, no, yo tengo tanto, nada más, no puedo. No, pues está bien, vamos, lo hagamos. El hotel, Ray y esto, dase, y vámonos. Para mí el primero que salió fuera de aquí fue Daddy Yankee. Sí, está Con bien. la China, con la China. Sí, Y pero todo. el que sacó eso de... Brincó el charco para el otro lado. Brincó el charco bien Sí, mundial, pero, bien mundial, bien mundial. Sí, pero si, Pero también Tego hizo mucho. si Tego no había hecho esto, Daddy Yankee no había tenía salido. espacio. No, Y había Don salido. Omar tampoco. No, de verdad, porque en Yo verdad, creo que los tres tienen- y ustedes lo son saben claves. eso, que hasta en Puerto Rico, primero que ellos, ¿no? claro, hasta en Puerto Rico pasaba esto, que el reggaetón Sí, Tego no lo salió escuchaban del en álbum ningún primero. lado. Sí. Para mí, para mí el verdadero y el primero y el que nadie quiere hablar de él, pero para mí fue Vico, sí. Por ahí, ¿verdad? Sí, ¿Quién sabe aquí de Vico, sí?
No, Vico, No, ese es Vico el es- filósofo, Papi, papi. ese es el verdadera leyenda, Vico, sí. No, Vico sí fue que en verdad. Ricky. Uno de los primeros. Ese de los pioneros. Que rompió más duro y abrió puertas en el género urbano. Tego Calderón con el Abayalde, Don Omar con De Las Don o Daddy Yankee con Barrio Fino. Yo te digo. Tego Calderón. En verdad, ya vamos para la última. Jay Cortés o Raúl Alejandro. Jay Cortés. Jay Cortés, Raúl Alejandro. Me voy con Raúl porque en verdad el chamaquito tiene una labia cabrona. Ya está. Jay Cortés, Raúl Alejandro. Jay Cortés. Jay Cortés, Raúl Alejandro. Que también Jay Cortés. Esta mierda se acabó, nosotros nos vamos para el carajo. Está en FQ. No, para allá muy lejos. Vamos para casa. Sí, que estamos cansados. Sí, esta gente está un trabajando desde placer. las 8, ¿verdad? Mira, muchas Sí, bendiciones señor. a todas las familias del mundo, mi gente, que tengan Mañana bonita otra vez. Navidad y que tengan un feliz año nuevo, en verdad, todito, y una despedida bien hermosa a todo el mundo, ¿me entiendes? Pues, les deseo lo mejor del mundo a todito. Y próspero gracias a año nuevo. toditos. Ya ustedes saben, compartan la Gracias por cosa. seguirnos y sigan Con Drink and FECO Drive. activo siempre. Él va a estar haciéndole sus contenidos, créeme. Y oiga, Vamos le voy a por decir encima, vamos a dejarla algo. aquí, para Activo y positivo. Palabra final ahí a la gente. Nada, ahí. Y oiga, ¿Tus redes sociales? comparten. ¿Tienes redes sociales? Dije, no, Compartan la cosa, ya ustedes saben, lo esperamos aquí en la barbería, Olivo Barber Show, ya ustedes saben dónde queda. Y les voy a decir otra cosa, no se pierdan el party el 24 de diciembre después de las 12, ya dónde? ustedes saben dónde es. No lo voy a decir porque después se me llena demasiado. Pero lo que saben, saben. Tituá. Y a todos esos padres del mundo que no se olviden de sus hijos, que estas navidades merecen sus regalos, créeme. Ya está, ya está. Ya. La dirección de la barbería. 452 Norte Wabash, Allentown de Lakeland, Florida. Estamos aquí activo y positivo de lunes a lunes. Ya tú sabes, Mira, ¿cómo con es el que se llama esta horario barbería? ¿Cómo es que se llama esta fucking Olivo Barber Shop. Ya Ya está. ustedes saben, los Ya faraones Leyland, del Florida. recorte. Mira, la Estamos redes en sociales Leyland, tuyas. Florida, en la Guagua. Ellos saben ya, la gente sabe dónde encontrar el loco barbero. Ya está, redes sociales tuyas, ¿vas a decir? Bueno, pues yo soy Manuel Rivera por ahí. Síganme en Instagram, en todo lo que ustedes quieran, si me quieren seguir. A todos como quieran, se les vean una bendición y amores. Olivo, Matías. bicho. Vamos para Ahí que encima. estamos en todos lados. Se acabó esto. FECO activo, estamos activos. Nos fuimos. Gracias. Por encima la baby, este canal es para ti, no te vas a arrepentir. Boricua, por encima la México, por encima la Cuba, por encima la RD, por encima la y todos los países que yo no me sé.